Hola a todos. Hoy quiero compartir con ustedes una historia única, el emotivo viaje de Tuna. En busca de Kiet, una travesía llena de lágrimas y sorpresas. Un viaje que no solo trata de encontrar a una persona, sino de adentrarse en los rincones más profundos del alma humana, el dolor y la esperanza que a menudo creemos perdidos. Tuna es una joven que alguna vez confió plenamente en los demás, pero esa confianza la llevó a caer en las garras de quienes solo buscaban su destrucción. Lo que sucedió después fue inimaginable. Ella tuvo que enfrentarse a desafíos crueles que el destino le impuso sin piedad. Acompáñame a lo largo de este camino lleno de sacrificios, lágrimas y momentos de profunda emoción. Y tal vez al final descubras una lección profunda sobre la confianza, el amor y el coraje. No apartes la mirada del vídeo porque el final te dejará sin palabras. Tuna, una joven dulce y de corazón bondadoso, caminaba lentamente por una pequeña cafetería bajo el cálido sol de la mañana. Se detuvo un momento, su mirada llena de ansiedad, y con voz suave preguntó: «Señora, ¿ha visto a Kiet estos días?» Dentro del local, dos jóvenes desconocidos se encontraban conversando, pero al notar la presencia de Tuna, ambos se miraron y sonrieron disimuladamente, observando con curiosidad su rostro inocente. «Esta chica parece fácil de engañar. Está buscando a Kiet, ¿verdad?», dijo uno de ellos. Se miraron y tomaron una decisión. «Vamos a seguirla». Tuna, bajo el ardiente sol, esperaba encontrar una pista que la guiara hacia el hombre que amaba. Pero lo que no sabía era que lo que buscaba era en realidad una trampa mortal preparada por los dos hombres. Subieron al coche y rápidamente se interpusieron en su camino. Uno de ellos, con una expresión arrogante, bajó y la miró de arriba a abajo con una frialdad desconcertante. «Tú estás buscando a un tal Kiet, ¿verdad?». Tuna se quedó quieta, sus ojos llenos de incertidumbre, pero también de esperanza. «¿Sabéis dónde está Kiet? ¿Podéis decirme algo?». Su corazón latía fuerte y aunque la ansiedad la dominaba, sentía que solo una palabra de ellos la aliviaría. Entonces, desde las sombras, un joven salió del coche con una postura desafiante y una voz astuta. «Sé quién es Kiet, pero si quieres saber dónde está, tendrás que darme dinero». Tuna, paralizada, sintió como sus manos temblaban. La duda cruzó su mente, pero el amor que sentía por Kiet la mantenía allí. Tragó sus lágrimas, apretó los labios y con valentía respondió: «Lo que queráis lo daré, pero por favor, llévenme hasta él». Sin saberlo, Tuna estaba cayendo en una trampa, confiando ciegamente en sus palabras. Lo que no podía imaginar era que los dos hombres ya tenían un plan malvado para hacerle daño a Kiet. Ella, al igual que una presa, estaba completamente ajena al peligro que la acechaba. ¿Cómo una joven tan inocente como Tuna pudo caer en esta trampa? ¿Logrará descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde? Acompáñanos en esta historia llena de engaños, traiciones y una lucha por el amor. ¿Será suficiente el amor de Tuna para enfrentarse a esta peligrosa prueba? ¿O quedará atrapada en un mar de mentiras del que no podrá escapar? El sol brillaba intensamente sobre el camino desierto, pero en el corazón de Tuna, una chispa de esperanza comenzaba a encenderse. Frente a ella, dos jóvenes se mantenían firmes y uno de ellos, con una mirada fría, le dijo: «Dame $20,000 y te llevaré a Kiet». Tuna no tenía otra opción que asentir, pero con esfuerzo logró mantener la calma, respondiendo suavemente: «Me dan tiempo para conseguir el dinero». Miró a los hombres por última vez antes de girar sobre sus talones y caminar, su corazón lleno de incertidumbre, una mezcla de esperanza y miedo apoderándose de su ser. Mientras su figura se alejaba, los dos hombres se miraron entre sí satisfechos, y uno de ellos, con una sonrisa maliciosa, murmuró: «La vamos a engañar, no lo dudes». Tuna corrió hacia su casa, el corazón latiendo rápido, su rostro iluminado por la emoción. «Hija mía, he encontrado a Kiet», exclamó, su alegría a punto de estallar. Pero en lo más profundo de su ser no podía evitar la preocupación.
Sería cierto lo que ellos le dijeron, cada paso que daba era más firme, aunque la fatiga comenzaba a invadir su cuerpo. En sus manos, el dinero que había reunido, unas monedas que había ahorrado con esfuerzo durante largos días, representaba mucho más que solo billetes. Eran las lágrimas y el sudor de una madre decidida a hacer lo imposible para reencontrarse con su amor. Cada billete llevaba consigo su esperanza, la fortaleza de una mujer dispuesta a luchar por su felicidad. Pero Tuna pronto comprendió que el tiempo no perdona a nadie. No podía demorarse ni un minuto más. Con el corazón lleno de dudas, aceleró el paso hacia el lugar donde había quedado con los dos hombres, su mente llena de preguntas. ¿Estaba realmente siguiendo el camino que ellos le habían preparado? ¿O todo era una cruel mentira? El ambiente se volvió sombrío y tenso, como si el aire mismo se congelara cuando Tuña se acercó a los dos hombres. Ellos la esperaban, sus miradas llenas de satisfacción. En ese silencio mortal, uno de ellos, el más corpulento, rompió la quietud con su voz rasposa. Escuché que la chica decía que su amigo se llama Kiet. Qué casualidad, ese nombre me recuerda al de alguien que tiré al río. Esas palabras hicieron que el aire pareciera detenerse, una coincidencia aterradora, que heló la sangre de Tuña. Lo que no sabía es que frente a ella tenía a los mismos malhechores que habían hecho daño a Kiet. Su único objetivo era seguir manipulando su confianza, tejiendo mentiras crueles y maliciosas. Mientras los dos hombres se reían entre ellos, Tuna apareció rápidamente con el dinero que había logrado reunir en las manos. Se acercó con el rostro lleno de esperanza y temor, y sin titubear les entregó el dinero. Pero el hombre más gordo no dejó de jugar sucio. Kiet, el amigo de esta chica, está secuestrado. Necesitamos este dinero para rescatarlo. Tuna, algo confundida, no dudó ni un instante. El dinero que tenía en sus manos no era mucho, pero aún así ella tenía la esperanza de que sería suficiente para salvar a Kiet. Sin embargo, los dos malhechores no pensaban detenerse ahí. Ellos querían más. Uno de ellos se giró y dijo: «Este dinero no es suficiente, necesitas reunir más». Con el corazón destrozado, Tuna, con la voz quebrada, respondió: «Eso es todo lo que tengo, por favor. Lleven a Kiet de vuelta, no tengo nada más que ofrecerles». Ellos se miraron entre sí, fingiendo pensar, hasta que uno de ellos, con una voz fría como el hielo, dijo: «Quédate aquí, nosotros vamos a traer a Kiet». La atmósfera se volvió aún más densa mientras Tuna se sentaba a sus ojos, siguiendo la silueta de los hombres que se alejaban. No sabía si esa sería la última vez que vería a Kiet o si estaba cayendo en una trampa aún más cruel de lo que imaginaba. Lo único que no sabía era que en ese mismo momento estaba atrapada en un engaño mucho peor de lo que podría haber supuesto. ¿Realmente traerían a Kiet o solo estaban jugando con su confianza? Todo parecía confuso y arriesgado ahora, pero Tuna no tenía más opciones que esperar. Bajo el sol abrasador, Tuña se encontraba sentada sola con su pequeña hija a su lado. Cada minuto que pasaba parecía un peso en su pecho, y los 20 minutos de espera se alargaban como una eternidad. No había señales de que aquellos hombres regresaran. Su mirada recorría el entorno tensa, pero lo único que encontraba era el silencio mortal que lo envolvía todo. Su fe aún no se había roto, pero en lo más profundo de su ser, una sensación de inquietud no dejaba de crecer. Sus ojos se elevaron hacia el cielo, recordando los días felices junto a Kiet. En aquellos tiempos todo parecía sencillo, lleno de esperanza. Pero ahora esos recuerdos solo traían consigo un dolor insoportable, una herida en su corazón que no podía sanar. La sensación de pérdida se apoderaba de ella, y pensó que tal vez todo esto solo empeoraría. De repente la voz de la dueña del local interrumpió sus pensamientos. «Los dos chicos de antes son unos estafadores, viven engañando a la gente». Esas palabras fueron como un cubo de agua fría arrojado sobre su alma.
Sus ojos se abrieron de par en par y una ola de preocupación comenzó a inundarla. Una pregunta dolorosa salió de sus labios. ¿Me han engañado? Aquellos hombres en los que había puesto su confianza, los que creía que la llevarían hasta Kiev, ahora se revelaban como parte de su peor pesadilla. La fe en su sueño de reunirse con su ser querido se desmoronaba en un instante. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no solo por Kit, sino por la sensación de fragilidad que la invadía. Todo lo que había esperado ahora se convertía en una tragedia, un sueño roto. Abrazó con fuerza a su hija, cuyos pequeños hombros eran el único refugio que le quedaba. Pero en ese momento todo parecía demasiado pesado para ella. Las lágrimas caían dolorosas no solo por la pérdida de Kiev, sino por la impotencia de no poder cambiar su destino. Lloraba por su propia debilidad, por un esfuerzo que se desmoronaba ante sus ojos. La dueña del local, al ver su dolor, le sugirió suavemente: «Deberías ir a la policía, esos malhechores serán atrapados». Tuna no respondió, simplemente se levantó en silencio, abrazó a su hija y comenzó a caminar lentamente. El camino de ese día parecía más largo que nunca, y cada paso que daba se sentía más pesado. La soledad y la confusión aumentaban, pero a pesar de todo, aún tenía a su hija, y esa era la única razón que le quedaba para seguir adelante. ¿Será capaz Tunya de superar este dolor? ¿Existirá algún milagro que devuelva a Kiev y saque a madre e hija de las sombras? Solo podemos esperar con la esperanza de que en un futuro cercano, Kiev regrese y traiga de vuelta la luz que Tunya tanto necesita en su vida.